vamos a enfocarnos en nuestro Señor y en lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Ustedes van a ver una foto en este momento de un equipo de hockey. Esta foto tal vez no signifique nada para muchos. Se trata del equipo del seleccionado norteamericano de hockey del año 1980. Y este equipo, integrado totalmente por universitarios, amateurs, fue un equipo que logró una gran hazaña, obtuvo un gran triunfo sobre el seleccionado, el más poderoso de aquel tiempo, que era el seleccionado de la Unión Soviética. Esto sucedió en las Olimpiadas de Invierno que se disputaron en Estados Unidos en aquel año. Ustedes imagínense, muchos de ustedes no estaban en aquella época, pero todavía existían los resabios de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y este enfrentamiento deportivo no era solamente un enfrentamiento deportivo, tenía toda una connotación política, y lo que sobresale de la proeza de estos muchachos es que ellos eran amateurs, eran universitarios, muy jovencitos, y se enfrentaban a jugadores que eran mayores en edad, que eran todos pertenecientes al ejército de la Unión Soviética, eran mucho más grandes físicamente, y si ustedes tienen la oportunidad de buscar ahí la reseña o alguno de los videos en YouTube, lo pueden hacer porque es algo memorable, ¿no? Y fue considerado este partido el partido más espectacular de todos los tiempos en este deporte. Ellos comenzaron perdiendo el partido. Sin embargo, tuvieron la actitud para sobreponerse, para dar vuelta al resultado y para triunfar sobre el final. Todo fue una cuestión de actitud. Hay una foto donde ellos están festejando y celebrando el último de los goles. ¿Cuántas cosas nosotros podemos lograr cuando nos lo proponemos? Cuando tenemos una actitud distinta. Cuando de nuestros corazones parece que sale una fuerza sobrenatural, algo que nos activa y que nos impulsa a hacer algo que naturalmente para nosotros sería imposible. ¿Cuántos logros, cuántas proezas ha obtenido el ser humano a lo largo de toda su historia? Qué maravilloso que es el corazón del hombre. Ustedes saben que la Biblia habla del corazón del hombre. Habla como del corazón del hombre, no solamente del órgano físico, pero más que nada la Biblia habla del corazón del hombre como el asiento de la voluntad y de sus emociones, como el centro de su ser. Y cuántas cosas maravillosas hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, todo lo que el hombre se ha propuesto alcanzar, todo lo que ha logrado. Cuántas cosas increíbles. Pero también vemos que la Biblia nos habla de aspectos negativos que hay en el corazón del hombre. Hay algunas cosas que no están bien con nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Ya en los primeros tiempos de la historia de la humanidad, en Génesis capítulo 6, se nos relata el juicio de Dios sobre la humanidad que estaba habitando el planeta en aquel tiempo a través de un diluvio, porque Él se dio cuenta y Él vio que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué triste, ¿eh? Había una intención en el corazón del hombre a hacer lo que se oponía a la voluntad de Dios. Después que el hombre restaura la tierra y seleccionando una familia, que es la familia de Noé, él se compromete a no destruir más la tierra a través de un diluvio. Él hace esta reflexión, dice, desde su juventud el hombre tiene, las intenciones del corazón del hombre son malas. Son malas. Entonces vemos que hay como una dicotomía, hay como una dualidad, ¿no? Por un lado, hay cosas tan maravillosas que salen del corazón del hombre. Hay tanta creatividad, todo lo que tiene que ver con lo artístico, toda la imaginación, la fuerza de voluntad, el proponerse metas y alcanzarlas, los logros obtenidos. Cuántas cosas maravillosas hemos visto. Pero por otro lado también cosas tan negativas y tan malas. Cómo a veces somos traicionados por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias miserias, por aquello que está anidado en nuestros corazones. Y yo lo que quiero invitarlos a que en esta mañana muy rápidamente podamos hacer es reflexionar acerca de cómo es nuestra actitud ante Dios. Que podamos identificar nosotros cómo está nuestro corazón delante de Dios.
que podamos darnos cuenta cuáles son nuestras actitudes y cómo es nuestra actitud ante todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Yo quiero invitarlos a que busquen ahí en el Evangelio según San Marcos, o vamos a leerlo juntos. Aquellos que tienen Biblia lo pueden hacer. Marcos capítulo 4, versículo número 1. Y vamos a hacer una lectura pausada pero reflexiva de este texto. Dice que Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Ahí está hablando del mar de Galilea. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de Él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí en ese lugar, mientras la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó, y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60 y hasta de 100 por uno. Y el Señor culmina esta parte de su enseñanza diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a leer hasta acá en este momento. Esta es una historia muy conocida, una enseñanza de Jesús conocida por la mayoría de nosotros, denominada como la parábola del sembrador, ¿no? Y ahí habla de algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que considerar está relacionado con esa frase final que él dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Él está diciendo que todo aquel que tenga el corazón preparado y que tenga la actitud y la predisposición necesaria va a ser el que reciba y pueda comprender esta enseñanza. Esta era una historia simple. Ellos estaban, si bien estaban a orillas del mar de Galilea, que era un gran lago, y donde la actividad preponderante era la pesca, pero ellos pertenecían a una sociedad que fundamentalmente basaba su economía en el agro, en la agricultura. Entonces, esta historia era algo muy común, muy fácil de entender desde el punto de vista humano. Pero esta historia contenía una verdad espiritual que ya no era tan fácil de entender para cualquiera. Es por eso que él empieza a utilizar parábolas. Las parábolas eran historias de la vida real para enseñar verdades espirituales. Esta era una historia muy simple, pero tenía un contenido espiritual muy rico y que era muy importante de poder entender e interpretarlo de un modo correcto. En un momento después de esto, ustedes saben que Jesús, en este momento de su ministerio, era seguido por mucha gente. Muchas personas vieron la oportunidad de solucionar muchos de sus problemas siguiendo a Jesús. Y muchos querían escuchar lo que él decía, pero también querían recibir los beneficios de lo que él hacía. Entonces, llegado, el panorama era el siguiente: estaban ahí en la costa, y como había tanta gente, él se sube a una de las barcas. Hay otros relatos que también lo cuentan de esa forma. Ahora, cuando toda la gente se va, cuando este tiempo, ese periodo de tiempo en el que él estuvo enseñando termina, él se queda solo con los que estaban cerca de él. Estaban los 12 y sus discípulos, sus seguidores más cercanos, los verdaderos discípulos, podríamos decir. Y entonces ellos le preguntaron, se quedaron con la duda: ¿qué quisiste enseñar a través de esa parábola? Y para nosotros es medio tonto, ¿no? Porque decimos, bueno, pero es tan fácil de comprender. Pero la lección espiritual era la que ellos necesitaban comprender. ¿Qué es lo que él quiso transmitir a través de esa enseñanza? Y él le dice, bueno, a ustedes les es concedido que puedan comprender y recibir esta enseñanza, pero no a todos. Y acá hay algo curioso, porque nosotros nos preguntamos, o podemos decir, bueno, pero Jesús está en un periodo crítico de su ministerio terrenal. ¿Acaso él no quería que todos puedan entender con claridad su enseñanza?
¿Acaso no era mejor que él pueda hablarles lisa y llanamente con claridad acerca de las verdades espirituales que ellos necesitaban comprender? Es un buen razonamiento. Pero curiosamente Jesús les empezó a hablar por parábolas. Y fíjense que dice, si ustedes siguen leyendo en sus Biblias, dice que sin parábolas o sin este tipo de enseñanza muy relacionada con metáforas y ilustraciones, no les enseñaba. Les enseñaba de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito que él tenía? Había personas que habían cerrado su corazón ante su enseñanza. Y él no quería acarrear más juicio sobre estas personas. Es entonces que solamente aquellos que tuvieran esa actitud necesaria y la percepción y la predisposición en el corazón y la sensibilidad espiritual necesaria eran los que podían entender estas verdades espirituales. Fíjense la gracia de parte del Señor, ¿no? Que Él no seguía predicando para añadir más juicio a los que no creyeran. Él quería enseñar estas verdades de modo que aquellos que sí creían puedan enriquecerse espiritualmente y puedan comprender y puedan crecer en su fe, pero no para añadir más juicio a los que no creían. Entonces, esto es algo muy importante de entender en este punto. Y él, a partir del versículo 16, empieza a explicarles, y vamos a reflexionar acerca de eso en esta mañana. Dice el versículo número 14, que el sembrador es el que siembra la palabra. A ellos les preguntan, bueno, Señor, ¿qué quisiste enseñar con todo esto? Bueno, y él empieza a enumerar punto por punto todo lo que él les había enseñado públicamente. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Esto es algo muy claro. Ustedes recuerden la imagen de ese sembrador que sale con su saco ahí de semillas y empieza a esparcir en el campo arado todas las semillas. Alguna parte cae junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Ahora, en este punto es necesario que nosotros comprendamos que el centro y el enfoque de la enseñanza de Jesús no radica ni en el sembrador ni en la semilla. Él está enfatizando acerca de 4 tipos de terrenos distintos, que están relacionados con 4 actitudes diferentes ante el mensaje del Señor. Incluso, fíjense que nosotros hoy en día podemos llegar a cometer el gran error de pensar que la virtud o el impacto del mensaje que se transmita, relacionándolo con el mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio, está directamente relacionado con la capacidad que tenga el mensajero. Mire, si sería así, hermano, esta mañana sonamos. Pero no es así. Fíjense, cuando Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, dice, cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabras, no fui con elocuencia, no fui con sabiduría, no fui con pergaminos ni con cosas que demuestren que yo era alguien especial. No era un sabio delante de ustedes, sino que fui con mucho temor y temblor. Pero fui respaldado con el poder de la palabra y del Evangelio. Entonces Pablo mismo, él reconocía que cuando había estado entre los corintios, que eran bastante complicados, él no había ido valiéndose de elocuencia ni de una capacidad oratoria sobrenatural ni distinta. No, dice, fui con mucho temor y temblor, un tipo que temblaba mientras él le estaba hablando a los demás. Y lo que se manifestó que fue el poder de Dios obrando en sus corazones. Fue lo que respaldó su mensaje. Entonces vemos que el resultado o lo que se pueda generar a través de una buena siembra no está relacionado con el mensajero. Tiene mucho que ver, sí, con la semilla que se siembra. ¿La semilla cuál es? Es la palabra. La semilla es el mensaje del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué? Le decía a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio es poderoso y genera vida. Y el contenido del Evangelio tiene que ver con eso, con el hecho de que Jesús murió, resucitó cargando nuestros pecados en la cruz, pagando el precio de nuestra libertad espiritual. Ese es el contenido. Pero acá Jesús no hace todo un desarrollo de todo eso, no habla del sembrador, no habla de la semilla, pero sí habla de los 4 tipos de terrenos. Esto es algo muy sencillo, muy fácil de entender, pero a la vez es tan profundo.
porque nos tiene que confrontar a nosotros con la realidad de nuestra propia vida espiritual y de cuál es mi corazón y cuál es mi actitud ante esa semilla, ante ese mensaje que Él me transmite. ¿Qué tan receptivo soy ante lo que Él me quiera transmitir? En primer lugar, vamos a ver el primero de estos terrenos. Y podríamos decir que caracteriza a los que están junto al camino. Dice el versículo 15, algunos son como los sembrados junto al camino. Claro, el sembrador, cuando estaba dispersando la semilla, alguna de esas semillas cayó junto al camino accidentalmente. Dice, en ellos se siembra la palabra, en estas personas. Pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y le arrebata la palabra sembrada en su corazón. Estos son los que están junto al camino. No están lejos del camino, están junto al camino, están ahí. Parece como que son simpatizantes, ¿no? Están ahí tan cerca que la palabra llega. Pero la palabra no penetra, la palabra no entra. La palabra no llega a generar esa vida que puede generar. Pablo le decía a los Corintios en su segunda carta, del capítulo 4, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas son personas que se pierden. Estas son personas que tienen un corazón duro y que no es receptivo a la palabra. Están cerca, pero no son sensibles. Esto nos recuerda también cuando relata en el Evangelio según San Lucas, Lucas el evangelista, al comienzo de su ministerio, el Señor se para en la sinagoga, lee un texto bíblico y empieza a hablar y los confronta con esa realidad espiritual. Porque en primer lugar, ellos como judíos eran muy religiosos, eran el pueblo elegido de Dios, conocían de memoria grandes porciones de las Escrituras, pero en sus corazones estaban endurecidos ante el mensaje de Dios, a tal punto que no reconocieron al Mesías que estaba delante de ellos. Entonces, en ese momento, Él los confronta con esa realidad y le dice, miren, en aquel tiempo hubo un montón de viudas en Israel, pero sin embargo, ¿Dios a quién se manifestó? A una viuda pagana, a una viuda gentil. Había muchos leprosos en el pueblo de Israel, pero ¿a quién sanó? A Naamán, que era un terrorista que incursionaba y atacaba al pueblo de Israel. Y ellos se enojaron, porque Él los confrontó con esa realidad. No se quedaron calladitos pensando y diciendo, bueno, pero tendrá razón, realmente sí tiene. No, ellos se enojaron porque endurecieron su corazón. Dice que lo agarraron, lo llevaron afuera de aquel lugar y lo quisieron tirar por un despeñadero. Estaban re locos los tipos. Algo impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaron así? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Miren, el corazón del hombre es tan maravilloso. Y todavía podemos ver algunos destellos de la imagen y semejanza con la cual Dios nos creó. Pero también cuando el hombre endurece su corazón puede ser tan insensible, tan incapaz de comprender las cosas que Dios manifiesta. Ellos estuvieron dispuestos a matar a Jesús. De un modo sobrenatural dice que Jesús pasó entre medio y se fue. Pero se enojaron tremendamente. Ahora, ustedes saben que hay actitudes distintas de las personas después de oír la palabra. Y hay personas que después de un mensaje, como en esta mañana, nosotros nos vamos a ir, y algunos pueden ser indiferentes, algunos pueden estar muy emocionados, pero puede haber otros que estén enojados. Porque la palabra que llega a un corazón duro muchas veces genera eso, genera enojo y una reacción negativa. Estos son los que están duros, con un corazón no arrepentido. Pero la segunda clase de terreno habla de lo que está sembrado entre las piedras. Lo que está sembrado entre las piedras. Versículo 16
Dice Jesús explicando a sus discípulos, otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, con alegría. Dicen, qué bueno, qué hermoso mensaje, cuánto me emociona. Pero fíjense lo que dice el verso 17. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, por identificarse con el mensaje, a eso se refiere, enseguida tropiezan. El que fue sembrado entre piedras. Estos son los creyentes temporales, los creyentes emocionales. Son aquellos que responden de un modo emocional al mensaje del Evangelio. Son aquellos que se entusiasman de entrada, sin tener en cuenta lo que implica ser un verdadero hijo de Dios. Y ante lo primero negativo que ocurre, ante la primer prueba, ante el primer problema relacionado con su fe, abandonan todo. Esto ya era una realidad hace algunos cientos de años. En el siglo XVIII hubo alguien que se llamó un puritano, alguien que tuvo una gran influencia en su tiempo, que se llamaba Jonathan Edwards. Y él escribió un libro en el año 1746. Mire, año 1746. Podés buscarlo en internet a ese libro y descargarlo. Y en este libro él escribe algunas señales o cómo identificar una verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Sabes por qué? Porque había proliferado mucho el evangelismo en aquel tiempo. Pero lo que era difícil de darse cuenta era cuando una persona era un verdadero hijo de Dios, un verdadero convertido y un creyente superficial o emocional. Entonces él empieza a describir a aquellos que se entusiasmaban de entrada con el mensaje y que estaban más enfocados en obtener su propio beneficio. Él habla de aquellos que eran autocomplacientes. Habla de aquellos que buscaban experiencias emocionales. Querían experiencias. Y que buscaban de parte de Jesús solucionar problemas del momento. Por eso se emocionaban. Pero no tenían una fe genuina. Era una fe superficial, que ante la primer prueba, ante el primer obstáculo, ante el primer cuestionamiento, caía derrumbada. Ahora fíjense la vigencia de lo que él escribió aún en el día de hoy. En la era mediática, en tiempos donde nosotros tenemos un rápido acceso a las vías de comunicación y donde, por un lado, es tan positivo que se pueda predicar el Evangelio de un modo tan abierto, ¿no? Y se pueda alcanzar a tanta gente, a tantos millones de personas alrededor del mundo. Pero también hay tanta superficialidad. Hay tanta gente que solamente quiere obtener cosas de Jesús. Muchas de estas personas que estuvieron a la orilla del lago solamente querían o ser sanados, querían que Jesús devuelva la armonía en su familia, querían ser alimentados, pero realmente muy pocos de ellos querían tener un encuentro genuino con su Salvador. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? Eso nos hace acordar el salmista en el Salmo 51, dice, los sacrificios que tú quieres, decía, son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito, quebrantado y humillado. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca. Dios rechaza a aquellos que tienen una fe superficial, porque solamente buscan su beneficio egoísta. Pero Dios, ¿a quiénes busca? A aquellos que tienen una fe genuina, aquellos que se quebrantan en su presencia. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Jesús empezó a ir cambiando su mensaje, no el contenido, sino la forma en la que lo transmitía. Porque había fíjense que varias veces dicen los evangelios, grandes multitudes seguían a Jesús. Claro, pero no con un interés genuino, ¿no? Estaban más interesados en todo lo que ellos podían recibir de Jesús. Entonces, fíjense esta progresión. Cuando Él comienza su ministerio, dice, vengan a mí, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había un llamado nacional, general, a todo el pueblo. Un llamado al arrepentimiento. Pero después que los líderes religiosos empiezan a rechazar a Jesús y su mensaje, Él ya empieza a circunscribir o limitar su mensaje a un llamado personal.
vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 11. Pero por último, cuando su enseñanza se tornó muy confrontativa y cuando él quería que ellos se den cuenta, las personas, estas multitudes se den cuenta de la realidad de su situación espiritual delante de Dios, dice, por ejemplo, describe en Juan capítulo 6 que muchos de sus discípulos, al recibir una enseñanza que era muy dura acerca del Señor, dice que dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y dice que Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Qué bárbaro, qué frase, ¿eh? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos realmente habían creído, genuinamente habían creído en Jesucristo. Pedro no le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si no te seguimos a vos, se nos termina la comida. ¿Nos vamos a seguir enfermando? Eso le dijo, no. Le dijo, Señor, solamente vos tenés palabras de vida eterna. Hermanos, muchas veces las circunstancias de nuestras vidas son utilizadas por Dios para que nosotros nos acerquemos a Él. No son un fin en sí mismo, son un medio para que podamos alcanzar algo mejor todavía, que es la vida eterna. Ese segundo tipo de terreno es el que nos habla de los creyentes temporales, muchas gracias, de los creyentes emocionales, pero que duran poco. En tercer lugar, vemos en el capítulo 4, verso 18, aquel que fue sembrado entre espinos o espinas. Dice Jesús, otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, o la mejor traducción sería las distracciones de la edad, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Reciben la palabra, pero es ahogada, como aquella semilla que cayó entre los espinos. Muy interesante que estos espinos a los cuales hacen referencia es lo mismo de lo que se nos habla en Mateo 27 cuando le tejieron una corona de espinas a Jesús. Es este mismo tipo de espino, que crecía de un modo muy frondoso. Entonces todo aquello que quisiera crecer en medio de estos espinos era ahogado, no podía. Acá está hablando de la persona de doble ánimo, de dos corazones, cuyo arrepentimiento no es completo. Dice, qué bueno, conocí a Jesús, qué bueno, conocí la verdad, pero no termina de decidirse, tiene un corazón dividido. Quiere por un lado seguir a Jesús, pero por otro lado no quiere cortar con lo que sabe que está atando su vida, que puede tener que ver con el materialismo, con el pecado, con un montón de cosas. Y ahí nos acordamos, por ejemplo, del caso del joven rico, ¿se acuerdan ahí Mateo capítulo 19? El joven rico, que se fue muy triste porque Jesús le dijo, bueno, si hiciste todo lo que los mandamientos enseñan desde tu juventud, bueno, anda, vendé todo lo que tenés y seguime. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, Jesús no nos está llamando a que vivamos como pordioseros en la calle, no está diciendo eso. Lo que Jesús quería decirle que la prioridad tenía que ser distinta en su vida. Cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos que entender que Él, a partir de ese momento, pasa a estar en el primer lugar y Él es aquel que va a considerar qué es lo necesario y lo mejor para mi vida. Yo ya no soy aquel que, de acuerdo a mi propia mentalidad, forjo todos los planes y estrategias para progresar y que aún así me puedo ir para atrás, pero aún así puedo luchar toda la vida. No. Cuando conozco a Cristo y cuando deposito mi fe en Él, tengo que entender que esto nos habla de una entrega genuina. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era chico, se hablaba con una frase muy especial. Dice, bueno, cuando una persona, para referirse a una persona que había conocido a Cristo como Salvador de su vida, decía, este se entregó. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Se entregó. Esta persona, Gustavo, se entregó a Cristo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los memoriosos, los mayores.
Y después se dejó de usar esta frase, pero no está mal dicha, porque cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo, tiene que haber una entrega. No estamos hablando de salvación por obra, por favor. No, estamos hablando de una fe genuina, pero hay una entrega, decir, Señor, acá está mi vida. Yo reconozco que no soy capaz de darle el rumbo que es correcto. Yo me doy cuenta que no me puedo salvar a mí mismo. Señor, me doy cuenta que todo lo que he hecho hasta ahora me aleja de vos o no es suficiente. Te tengo que entregar todo, mi corazón, mis pensamientos, todo lo que soy, todo lo que tengo en tus manos. Esos son síntomas de una verdadera salvación, de un verdadero corazón arrepentido. Esta persona, aquel que fue sembrado entre espinos, es alguien que no está completamente convertido. Es alguien que no terminó de cambiar su mentalidad. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan Pablo cuando habla ahí en 2 Timoteo de Demas? Demas me ha abandonado amando este mundo. Demas tenía un corazón dividido porque él quería servir a Dios, quería seguir a Dios, pero por otro lado le gustaban las cosas que el mundo ofrecía. Hay tantos textos, ¿no?, en la Biblia. 1 Juan capítulo 2, ¿se acuerdan? Dice, no amen el mundo, le decía el apóstol Juan a sus lectores, ni las cosas que están en el mundo. Y acá no habla de personas, está hablando del sistema mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchas personas como esta, quieren a Cristo, tienen una idea un poco romántica de todo lo que tiene que ver con Cristo, pero no quieren dejar nada de lado. Tienen un corazón dividido. Por último, Jesús nos habla de lo que fue sembrado en buena tierra. Capítulo 4, verso 20. Pero hay otros, dijo Jesús, que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto o dan fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. En Lucas 8, que es el pasaje paralelo junto a Mateo 13, dice, pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes, porque tomaron una decisión concreta, una decisión de fe. ¡Qué bárbaro! Es un terreno fértil. Es el terreno que está preparado. Y lo curioso de esta enseñanza que Jesús introduce cuando él habla de dar fruto a 30, 60 y 100, es que es algo que era extraño. Porque lo normal de una muy buena cosecha en aquel tiempo es que puedan llegar a dar 7 u 8 granos por semilla. 7 u 8 por cada uno. Y Jesús acá está hablando de 30, 60 y hasta 100. Es algo que es una explosión, es algo que es sobrenatural, que no es natural. En primer lugar, lo que no es natural es que haya un terreno de estas características. El terreno fértil, cuando el agricultor va a sembrar una semilla, no lo encuentra así nomás. Lo tiene que preparar él al terreno. El terreno no es algo, bueno, me pongo a sembrar, acá tengo un terreno, compré un campo, me voy a y sale con la semilla así. No, ¿qué hay que hacer? Hay que desmalezar. Hay que sacar todas las piedras, todos los espinos, todo lo que pueda afectar el crecimiento de la semilla. Tiene que abonar la tierra, tiene que prepararla por sobre todas las cosas que hay que hacer antes de sembrar. No voy a andar en moto porque agarrar el arado, ¿no? Arar la tierra, arar la tierra. Ahora, eso es algo, ya uno compra un campo y ya está arado, ya está listo, bueno, salgo con la semilla y listo. No, hay que trabajarlo previamente. Fíjense qué interesante que lo que Jesús está diciendo es que el corazón que da fruto es aquel que fue trabajado previamente por el agricultor. Y nosotros sabemos que ¿quién es el agricultor divino del cual Él está hablando acá? Es el Señor. El corazón que está preparado, el terreno fértil, es aquel que ha sido trabajado, aquel que ha sido arado.
Y esto nos habla de cosas que no son fáciles, porque lo natural en un terreno es que esté duro, como el terreno que nosotros describimos al principio, el que está junto al camino. Es una tierra dura donde no penetra la semilla. Para que pueda penetrar hay que ararla, hay que romper la tierra. Para que la semilla entre en el corazón, muchas veces el corazón tiene que quebrantarse y tiene que romperse. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que atravesar situaciones difíciles en la vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque de ninguna otra forma nuestros corazones estarían preparados para recibir la semilla. No es agradable, no es lindo, no lo disfrutamos, pero es necesario que nuestro corazón sea arado por el Señor, que sea preparado, para que cuando reciba la semilla, esta semilla dé fruto y produzca una verdadera salvación. Yo en esta mañana te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a presentarnos delante del Señor. Yo te agradezco por tu atención a pesar de mi limitación. Y yo te invito a que puedas presentarte delante de Dios. Yo no sé cuál es la circunstancia que estás viviendo en tu vida en este momento, pero todo tiene que ver con algo, en cómo está tu corazón y cuál es tu actitud delante de Dios. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? A veces las cosas no cambian porque tenemos un corazón tan duro. Dios se propuso trabajar en nuestras vidas, pero nuestros corazones están tan duros a veces que no nos damos cuenta y estamos rechazando esa semilla que está siendo sembrada por el Señor. A veces somos tan superficiales, a veces solamente estamos en búsqueda de lo temporal, somos tan egoístas. Pero en primer lugar nosotros tenemos que entender que Jesús habla de la genuina salvación, y acá la genuina salvación pasa por aquel que abre su corazón incondicionalmente al Señor, aquel que se quebranta reconociendo que no puede lograr nada en su vida por sí mismo, aquel que reconoce que todo lo ha obtenido Jesucristo en la cruz, aquel que no tiene un corazón dividido, sino aquel que está dispuesto a entregarlo todo a su Señor sabiendo que es lo mejor que le puede pasar en su vida. Ese es el corazón que caracteriza a un verdadero creyente. Y si tal vez te das cuenta que hay cosas que no están bien con tu corazón, ¿por qué no repetir las palabras de David cuando él decía en el Salmo 51, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Decile así en tu corazón. ¿Sabes una cosa? No se trata de sentir, no se trata de emociones, no se trata de soluciones temporales. Se trata de una obra genuina del Espíritu Santo en tu vida, que vaya más allá de las cuestiones del momento. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu corazón? Señor, queremos darte gracias porque tu palabra nos habla de estos 4 tipos de terrenos y nosotros seguramente podemos identificar nuestro corazón en relación a alguno de estos tipos de terrenos. Señor, yo te quiero pedir que estés obrando en el corazón de mis hermanos, de mis amigos, todos los que estamos aquí, Señor, y que nos ayudes a comprender la necesidad que tenemos de que tu obra sea completa en nosotros, de que necesitamos tener un corazón sensible, de que nuestra actitud y nuestra predisposición es esencial para que a través de tu palabra y a través de esta semilla que es sembrada en nuestros corazones, produzca, Señor, lo que vos querés producir en nosotros. Te pedimos perdón porque tantas veces nos hemos propuesto cambiar y nos hemos propuesto tantas cosas, pero que son tan superficiales. Cosas que no tienen gravitación al paso del tiempo, porque son humanas, Señor. Queremos clamar en esta mañana por una genuina, trascendente
y sobrenatural obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Como iglesia tuya queremos caracterizarnos por ser personas que tienen un corazón sensible a tu palabra. Que los demás nos puedan ver como personas que tienen un corazón como esta tierra fértil, preparada, arada, lista, Señor. Que tu palabra pueda dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor, en nosotros. Quebrantanos, reconocemos nuestra necesidad de vos, reconocemos que te necesitamos. Manifestate en nuestras vidas, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento.